Hoy vamos a despertar a los soldados a la realidad de la guerra espiritual. Tú tienes que entender dos cosas. Número uno, que tú eres soldado de Cristo. Y número dos, que hay una realidad espiritual que no puedes ignorar en la vida. Entonces, hoy a través de estos medios vamos a hablar de eso, porque estamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de liberación, y creo que todo soldado de Cristo tiene que estar bien preparado para la buena obra en Cristo Jesús. Lo primero que quiero comenzar diciéndoles esto, que si no discernes la guerra, si no tienes discernimiento en cuanto a la guerra espiritual, vas a terminar perdiendo batallas que ni siquiera sabías que estabas peleando. Te lo voy a decir de esta manera: si no discernes la guerra, perderás batallas que ni sabías que existían, que estabas luchando. Así que lo que no ves en el espíritu, lo vas a terminar sufriendo en la carne. Esto es muy importante que lo entiendas. Esto es clave para entender que estamos en una guerra espiritual. A veces estamos en batallas cuando tú no estás abierto en lo espiritual, no estás discerniendo en lo espiritual lo que está pasando en tu familia, en tu casa. Entonces vas a terminar perdiendo batallas que ni sabías que existían, o vas a terminar perdiendo batallas que ni sabías que estabas peleando. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí lo que el apóstol nos está dando a entender es que nosotros somos un ejército, y que las armas que nosotros usamos no son físicas, son espirituales. ¿Y qué es lo que destruye esas armas? Dice la Biblia que las armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas es igual a estructuras mentales y espirituales que el enemigo implanta en las vidas. Lo que tú no destruyes en el espíritu, entonces va a permanecer en el alma. Hay otra escritura que dice en 1 Timoteo 1:18: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pero también el apóstol Pablo le habla al mismo hijo Timoteo en 2 Timoteo 2 del 3 al 4, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero cuando usted observa la Biblia, cómo se refiere a Dios, dice Éxodo 15:3: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Mientras vayamos meditando en la palabra, vamos a estar mirando otros versículos bíblicos, como por ejemplo Josué 5 del 13 al 14. Cuando José estaba cerca de Jericó y miró a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, dice la Biblia, y José, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Pero el Salmo 24:8 nos dice: ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Pero la Biblia dice en Isaías 13:4: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla.
Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo, porque desde que nosotros nacemos estamos en medio de una batalla invisible. No se trata solo de problemas familiares, de crisis financieras o de conflictos personales. Tenemos que entender la dimensión espiritual. Hay una guerra invisible activa. No la ves, pero la sientes. No todo es natural. Busca siempre la raíz espiritual del problema que estás pasando. Hay una dimensión espiritual donde se gana o se pierden las batallas. Así que recuerda esto: no todo conflicto tiene origen natural. Debes de discernir, porque es tu primera arma, el discernimiento, el ver en lo invisible. Hay una guerra espiritual, amada familia, activa detrás de todo lo que tú ves. La Biblia no presenta la vida cristiana como un paseo. La Biblia la presenta como una milicia, como un combate, como una guerra real. El problema de todo esto no es que no haya una guerra. El problema es que muchos cristianos no saben que están en esa guerra. Y es por eso que yo quiero que usted abra su corazón, abra su mente y entienda que hay una dimensión espiritual, que hay una dimensión, hay una guerra invisible activa, y que usted tiene que estar despierto, tiene que estar discerniendo en lo espiritual lo que está pasando en su vida. La guerra espiritual es una realidad bíblica. Las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Observa estas palabras que dice el apóstol: milicia, arma, destrucción. En otras palabras, somos parte de un ejército. Las armas no son carnales, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Esto no es un lenguaje simbólico, es un lenguaje de guerra. Efesios 6:12, el apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No todo es natural, hay una dimensión espiritual operando. Lo que no discernes en el espíritu, lo vas a sufrir en la carne. Te lo recuerdo una vez más: lo que tú no disciernes en el espíritu, lo vas a terminar sufriendo en la carne. Lo segundo que quiero decirte hoy es que la Biblia dice que Dios es un Dios de guerra, es varón de guerra. Éxodo 15:3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Dios no solo pelea, Él es el comandante supremo. Dice la Biblia en Salmo 24:8 que Jehová el poderoso en batalla. Isaías 13:4 dice la Biblia: Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas. No pelees solo. Tú no estás peleando solo, nunca estás en la batalla solo. Tú peleas bajo el mando del Rey de Gloria. Tú estás peleando bajo el mando del Dios Todopoderoso. Así que tú no estás peleando solo. Por eso es importante que despiertes, soldado de Jesucristo. Jesús es el comandante, Jesús es el príncipe del ejército. Josué 5, del 13 al 14, ahí habla, y ya lo leímos hace un momento, pero Josué ve a un hombre con espada desenvainada. No era cualquier ángel, era Cristo mismo como general del ejército celestial. Jesús no solamente es tu Salvador, también es tu comandante. ¿Sabes qué significa eso? Que no decides la estrategia, tú no eliges la batalla. Tú solamente obedeces y avanzas a la orden del jefe, del comandante, del príncipe. Así que Dios no está improvisando. Dios tiene un plan para cada batalla. Por eso, amada iglesia, Él es varón de guerra. Su mando transforma al creyente en soldado. Jesús no solamente te salva, Jesús te dirige también
en cada batalla que atraviesas en tu vida. Lo cuarto que quiero decirte es que tú eres un soldado. Tu identidad es ser soldado, no espectador. Como hijo de Dios que eres, tú no eres llamado para ser un espectador. Tú eres llamado, tu identidad es ser soldado en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado tiene disciplina, entrena el espíritu como un atleta. Un soldado tiene enfoque, no te distraigas de la misión. Un soldado tiene obediencia. ¿Sabes algo? El soldado sigue órdenes del comandante. No vive como un civil. Tú no puedes vivir como un civil. Tú tienes que recibir órdenes del comandante en jefe, que se llama Jesús. El enemigo no teme al que asiste solamente, al que es espectador solamente. ¿Sabes a quién le teme el enemigo? A aquel que es un verdadero soldado, a aquel que está militando en el ejército de Dios. No puede ser cristiano pasivo en una guerra que está activa. El enemigo no le teme a un creyente que asiste solamente. El enemigo le teme a aquel creyente que milita, a aquel que es un soldado en las manos de Dios. También quiero decirte esto: aprende a pelear la buena batalla de la fe con palabras proféticas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que debía de militar la buena milicia conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a él. Milites, dice el apóstol Pablo, por ellas la buena milicia. Entonces, ¿cómo peleamos? ¿Cómo peleamos en este ámbito espiritual? ¿Sabes cómo peleamos? Declarando lo que ya Dios dijo. Si tú no sabes lo que ya Dios dijo, se te va a hacer difícil pelear. Por eso aprende a conocer lo que ya Dios dijo. Declara lo que Él dijo. Cada palabra profética activa oposición, porque el enemigo sabe que si crees la palabra, esa palabra se cumplirá. La profecía no es emoción, la profecía es un arma poderosa. Recuerda esto: la profecía no es para emocionarte, la profecía es para armarte poderosamente. Y por último, quiero decirte hoy que tu misión es destruir fortalezas. La misión que Dios te ha dado es destruir fortalezas. Por eso el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas son esos pensamientos incorrectos, argumentos que se elevan contra Dios. Las fortalezas son esas ataduras espirituales, patrones que esclavizan la mente. Las fortalezas son esos ciclos repetitivos en la vida, esas mentiras que el enemigo te ha enseñado y tú vives creyéndolas, que son verdades distorsionadas del enemigo que ha puesto en tu mente. Por eso no solamente eres libre, fuiste llamado a liberar. Porque una mente renovada es una fortaleza destruida. Mira estos ejemplos maravillosos de la Biblia. David y Goliat. David no peleó con lógica, peleó con fe. Jesús en el desierto, en Mateo capítulo 4, respondió con la palabra. Daniel oró y desató guerra espiritual en los cielos. Por eso, cada victoria visible fue precedida por una batalla invisible. Te lo voy a decir una vez más: toda victoria visible nace primero en lo invisible. Cuando usted mira a David y Goliat, la batalla comenzó en la oración. Venció con fe, no con armadura. Jesús en el desierto venció al enemigo con la palabra. Cada tentación, una victoria espiritual a través de la palabra. Daniel
orando sin cesar. La oración abrió puertas en lo invisible, persistió hasta que vino el ángel. ¿Qué vas a hacer tú? Quiero concluir diciéndote esto. Fuimos llamados a vencer. Y quiero decirte, no puedo mentirte, que la guerra sí es espiritual y sí existe. Pero quiero decirte también que existe algo mayor, existe el poder de Dios en tu vida. Tú no fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado para vencer. La Biblia dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores. Tú y yo somos más que vencedores. Hoy te dejo un desafío en tu corazón. Hoy decide dejar la pasividad como cristiano. Hoy decide activar tu fe. Hoy decide tomar tus armas espirituales. Hoy decide levantarte como soldado del reino. Porque el reino no avanza con espectadores. El reino avanza con verdaderos soldados. Y por eso te invito a que oremos al Señor en esta hora. Y que podamos decirle: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy reconocemos que hemos estado en una batalla. Pero muchas veces hemos estado en esa batalla sin discernir que estamos en una batalla. Perdóname, oh Dios, por la pasividad. Perdóname por ignorar la guerra. Hoy decido levantarme como soldado. Revísteme con tu poder, despierta mi espíritu, activa, Dios mío, mi discernimiento, rompe toda fortaleza en mi mente, cancela toda mentira del enemigo. Hoy declaro que soy soldado del ejército de Dios y camino en victoria en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de engaño, ato todo espíritu de fortaleza mental, ato toda oposición contra mi destino en el nombre poderoso de Jesús. Ato toda obra del enemigo, rompo toda cadena y toda atadura, cancelo toda maldición y toda mentira. Toda obra del diablo se rompe en el nombre de Jesús. Es destruida toda obra del enemigo. Toda estrategia es cancelada. Toda cadena es rota. Levanto la palabra como espada. Levanto la fe como escudo. Porque la Biblia dice que Jehová es varón de guerra. Él pelea desde la victoria. Estoy peleando desde la victoria. Camino en autoridad. El enemigo está derrotado en el nombre poderoso de Jesús. Así como mi Dios ha derrotado al enemigo, yo estoy peleando desde la victoria. Camino en la victoria que ya Dios me dio. Camino en la autoridad que Dios ya me dio. El enemigo está derrotado y soy soldado, un soldado despierto en las manos del servicio de mi Dios. Así que, amada familia, recuerda, despierta, soldado. Eres un soldado. No ignores que estás en una guerra. Discierne la guerra que estás atravesando y es mejor que hoy comiences a ser ese soldado en las manos de Dios. Ora, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios y haz que el enemigo retroceda de tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas bendiciones.